Reporte 100. El viernes pasado, el gobierno federal entregó la propuesta de paquete económico 2024 a la Cámara de Diputados. Se trata de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Tendrán que analizarlo los diputados y eventualmente aprobarlo, y destaca este paquete económico por presentar un déficit presupuestario equivalente a 4.9% del Producto Interno Bruto, dicen algunos expertos, o dicen los expertos, que es el más alto desde 1989. Pero ¿qué significa esto del déficit en el paquete económico 2024 y qué otras cosas importantes tiene? Alejandra Macías es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. ¿Qué podemos entender como déficit? Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es un déficit? Muy bien, pues el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, y generalmente los gastos son más altos. Entonces ahí tenemos una brecha, ¿no?, entre lo que podemos pagar con los ingresos y lo que vamos a pagar con endeudamiento o con requerimientos financieros, que así es el término, ¿no? Pero si lo ponemos en un ejemplo como en un hogar, pues tú ganas 10 pesos, pero tus necesidades cuestan 15 pesos y esos 5 pesos pues vas a poner la tarjeta de crédito, ¿no? Ese es el déficit, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si los ingresos son más altos, pues les llamamos superávit. Sí, y así viene el paquete económico 2024 con un déficit, es decir, un programa de gasto superior a lo que se va a ingresar. En realidad, casi todos los años así es, ¿no? Sí. En general gastamos más de lo que ingresamos a nivel público, y esa diferencia pues se vuelve endeudamiento, y el siguiente año ya se suma a la deuda que traemos arrastrando desde hace varios años. Sí. El asunto en 2024 es que se está planteando un endeudamiento muy alto, del doble de lo que se había proyectado, o sea que la misma Hacienda había proyectado el año pasado, pues ahora es el doble. Y también lo que preocupa es la justificación de por qué nos estamos endeudando tanto, ¿no? Nos dicen que es para la construcción y la terminación de las megaobras. Sin embargo, el monto que representan esas megaobras pues es el 10% del endeudamiento. Entonces, ¿qué vamos a pagar con todo lo demás? Pues lo más probable es que estemos financiando pensiones que para 2024 van a ser 2 billones de pesos. Cuando habla de pensiones, ¿se refiere a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, y también la pensión para el bienestar de los adultos mayores? Así es, todas son 2 billones de pesos. Sí, ¿no? Entonces, ¿y se puede legalmente financiar con deuda pensiones? Es decir, ¿se pueden pagar pensiones adquiriendo deuda? No, en realidad en la ley está establecido que no, o sea, el endeudamiento debe de ir, o la deuda debe de ir a proyectos productivos que te generen retornos que después te permitan pagar esa deuda, ¿no? Y pues evidentemente si pagamos pensiones o cualquier gasto corriente, digamos salarios, digamos cualquier cosa que no te genere retorno, pues es difícil que esa deuda sea positiva, ¿no? O sea, al contrario, vamos a tener menos crecimiento, menos recursos o retornos, y no vamos a poder pagar esa deuda, e va a ir creciendo. Y la otra es que tenemos un costo financiero, o sea, los intereses, las comisiones que pagamos por esa deuda es altísima, porque hay que recordar que las tasas de intereses también están muy altas desde el año pasado. Entonces, si no es lo correcto, no es lo que establece la ley, pero eso es lo que está sucediendo. En este paquete económico, ¿cuánto se le está metiendo a las obras prioritarias, a las megaobras de la Administración Federal? Son alrededor de 200,000 millones de pesos, y el endeudamiento es como 2 billones de pesos, ¿no? Que se parece mucho a lo de pensiones. El gasto de inversión incluso va a caer para 2024. Entonces, insisto en como la justificación o la contradicción de endeudarnos tanto
y que el gasto en inversión en infraestructura pues va cayendo, y creo que eso no es suficiente, ¿no? Para decirnos esto lo necesitamos para crecer. Ahora tenemos todo ese riesgo de a lo mejor no crecemos, que exista alguna otra crisis próxima, y entonces vamos a entrar en problemas porque pues nos estamos endeudando mucho. Sí, Alejandra, la administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por ser prudente en el manejo del presupuesto, el manejo de las finanzas públicas, es algo que se le ha reconocido. ¿Esta prudencia termina con este paquete económico entonces? Bueno, a mí me parece que hay que revisar los años anteriores. Una cosa es el discurso y otra cosa son los números. Se puede ver, hay un indicador que te dice que puede ser que la política fiscal haya sido prudente, que es el indicador de la deuda, que está por debajo del 50% del PIB, ¿no? Pero en realidad el endeudamiento ha estado creciendo de manera considerable desde el 2022 para acá. Y eso como que no se menciona mucho porque el indicador de la deuda no se mueve mucho, y no se mueve porque estamos creciendo. Desde después de la pandemia pues estamos creciendo a unos niveles aceptables, y eso hace que el indicador de la deuda baje. Pero no, el asunto es cómo se está gastando el presupuesto, ¿no? O sea, nosotros seguimos en deuda con salud, con las mujeres, con los niños, con el medio ambiente, y eso, por más que nos endeudamos, esos temas no se atienden. Entonces, yo diría, no ha sido tan prudente. El indicador de la deuda le ha ayudado con ese discurso, pero sí nos estamos endeudando, y este año es el récord, ¿no? O sea, el endeudamiento de este año sí es mucho más grande que cualquier otro. Sí, ¿en dónde se recortan recursos y a dónde se van esos recursos que se recortan en el paquete 2024, Alejandra Macías? Pues, como te mencionaba, el recorte más fuerte que hemos visto es el de inversión, del 11%. Hay otros ramos que tienen caídas como turismo, pero en realidad lo que sucedió es que el presupuesto del Tren Maya lo pasaron a Sedena. No es que haya recortes en el gasto, ¿no? Igual en Secretaría de Salud hay un recorte, pero se pasa ese gasto al ramo 47 para operar Bienestar. Y entonces en el conjunto, pues lo que estamos viendo es un aumento del 4.2% del año pasado para acá, y es un gasto récord. Y hay, por ejemplo, aumentos importantes en energía, pero que se van a pasar a Pemex, que Pemex también tiene un recorte. Entonces tenemos que ver con cuidado los recortes y las ganancias, porque en realidad es como un tipo de redistribución. Lo que sí es que el gasto en pensiones y el de costo de la deuda, esos son los que más crecen, ¿no? Sí, los ingresos son limitados, necesita la hacienda pública más ingresos, y esto sería posible a partir de una reforma fiscal. Esta administración no ha querido hacer una reforma fiscal, no va a hacer una reforma fiscal en un año electoral, pero estos compromisos que se están adquiriendo, por ejemplo, los programas sociales que ya están en la Constitución, las obras prioritarias que van a necesitar recursos para arrancar, los aeropuertos, las obras que trae la Sedena, serán compromisos ineludibles para el próximo gobierno federal. ¿Habrá necesidad entonces de una reforma fiscal el próximo gobierno? La respuesta es definitivamente sí, Juan Carlos. O sea, perdimos al menos 2 oportunidades de llevar a cabo la reforma fiscal en esta administración. La primera fue al inicio, ¿no?, con toda la mayoría en Cámara, y la segunda fue en la crisis sanitaria. Necesitábamos recursos para atenderla y hubiera sido un buen momento. Ahora, con las mismas proyecciones de Hacienda que dice que los ingresos no van a despuntar, pues creo que hace mucho más evidente la necesidad de la reforma fiscal al inicio de la siguiente administración. Como bien dices, no lo van a hacer en año electoral. Lamentablemente hay cosas que deberían de atenderse ya, porque tienen efectos para las siguientes generaciones. Y también voy a aprovechar que pues son un medio de Hermosillo, de entidades federativas, pero la caída en los ingresos y la caída en la renta petrolera que también se está proyectando, pues afecta a las entidades federativas, porque ellos
dependen de la recaudación federal participable, y esta en el paquete 2024 decrece 1.5%, y aún así el gasto federalizado está aumentando en 5%. Entonces hay una contradicción que los estados tienen que ver para hacer sus presupuestos, porque si no se cumplen, también pueden entrar en endeudamientos fuertes, ¿no? Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, muchas gracias por tomar esta llamada y ayudarnos a entender el paquete económico 2024. Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Alejandra Macías es economista por la UDLAP y doctora en políticas públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Reporte 100.